la defensa del territorio y también el intercambio de los ríos, del Jerga y del Tuerto, también característica buscada por Roma. Una de las primeras referencias a la ciudad de Astúrica la hace Ptolomeo en su obra Geografía, hablando de Astúrica como la capital de los amados, entonces durante mucho tiempo historiadores creían que antes de la llegada de Roma aquí había un castillo, pero luego como se van haciendo las excavaciones sistemáticas en la ciudad, se dan cuenta que el material más antiguo no pertenece a esta época Astur, sino que es el material de un campamento militar romano. Es decir, el origen de nuestra ciudad hay que situarlo en las guerras cántabro-astures entre el 39 y el 19 a.C. Gracias. Una vez finalizadas esas guerras, lo que hace Octavio Augusto es establecer unidades religionarias en momentos sociales en todo el territorio. Aquí, pues la razón es porque estamos rodeados de terreno de diversa naturaleza, Monte Teleno, Monte Mítico, más de 2000 metros en primer plano, Monte Teleno, Tierra de la Cabrera, por aquí, página de Galicia, en el norte estribaciones de la cordillera cantábrica y hacia el este campiñas aluviales, tierras fértiles para desarrollar la agricultura. En la vecina capital leonesa será la Legioséptima, en Herrera de Pisuerga para la Cuarta Macedónica. Hay que pensar que los legionarios no solo son un instrumento de guerra, sino también son los que hacen los primeros trazados urbanos, calzadas, puentes, acueductos, y también dan al origen a las ciudades, pues normalmente tras 25 años de servicio en la legión se licenciaban y les daban nuevas tierras en estas zonas conquistadas. Se me fue. 25 años de servicio se les da las tierras. Muchas gracias. Y es el momento y así es nuestro origen, era un campamento romano. Pronto ese carácter militar que tiene este enclave va a desaparecer, se va a relegar a la vecina capital leonesa con la Legioséptima, que ya permanecerá ahí hasta el final del imperio, y lo que va a surgir aquí era Astúrica Augusta, capital de todo el convento asturicense, era la capital política, cultural, religiosa de todo un territorio, desde la cuenca del Duero hasta el mar Cantábrico, es decir, la actual es Asturias, León, norte de Zamora, parte de Galicia y parte de Portugal, era el área de la que Astúrica era su capital, de ahí también la necesidad de articular esta ciudad con distintas ciudades importantes del imperio, otras ciudades augustas, a través de la Vía de la Plata con Mérida, como todos sabrán, pero otras calzadas nos unían con Lugo, con Braga, ¿no?, en Portugal, o Zaragoza, y como no todas con Roma. La cierta entidad que llegó a alcanzar esta ciudad era también porque era la capital que administraba y controlaba todos los recursos de alrededor, tan importantes para Roma como eran esos depósitos de oro. Habrán oído hablar de las médulas, 100 kilómetros de aquí, patrimonio de la humanidad, les recomiendo su visita. El Monte Teleno, también hay evidencias de esos restos de la actividad minera de época romana, la ganadería, la batería, la cabrera. Era importante que ese oro saliera de aquí y llegara a Roma, como sabéis, Octavio Augusto en este momento había establecido todo el sistema económico y político, fue también símbolo de poder, de prestigio y poder político en el aureus, en esas monedas. Son tan amables, vamos a conocer ese... Allá, con el otro grupo. Con el otro grupo. Durante 10 largos años, en el imperio de Augusto, el noroeste hispano estuvo en guerra intermitente contra Roma, que pretendía la conquista y control de sus ricos veneros auríferos. Durante esa década, Roma envió sus tropas más preparadas, empleó sus tácticas más exitosas, puso al frente a sus mejores generales. El mismo emperador Augusto llegó a ejercer como tal en suelo hispano. Oigamos lo que escribió al respecto el historiador Dion Casio. Augusto personalmente combatió contra los astures y los cántabros, pero le ocasionó serios inconvenientes que estos ni se aproximaban, sino que se guardaban en los picachos y no daban la cara porque eran inferiores en número y la mayoría usaba armas arrojadizas, ocupaban los lugares favorables y se emboscaban en las hondonadas y en los bosques. La mejor maquinaria de guerra del mundo se enfrentó a tribus díscolas, difíciles de dominar por su desorganización, pero recelosas de sus propias posibilidades, de manera que la victoria final fue, como suele suceder, fruto más de la desunión del enemigo que de la pericia de las tropas imperiales para batallar en un terreno desconocido y hostil. El apologista Lucio Anneo Floro nos relata lo sucedido. En Occidente había sido pacificada casi toda Hispania, salvo la parte que estaba limitando las prolongaciones rocosas del Pirineo y que baña el océano Citerior. Aquí se desarrollaba la vida inquieta de cántabros y astures al margen de nuestro imperio.
Los astures por aquel tiempo habían descendido como un gran ejército de las montañas nevadas. Con un ímpetu temerario para los bárbaros, colocaron su campamento junto al río Astura y dividieron el ejército en 3 cuerpos, preparando un ataque simultáneo a los 3 campamentos romanos. Se habría dado una lucha incierta, cruenta y quizás con muchas muertes en ambos bandos, si los brigetinos no los hubiesen traicionado avisando previamente al general Carisio. Entre las legiones enviadas a pacificar este territorio recientemente conquistado, dotado de riquezas minerales legendarias, una de ellas se asentó en un emplazamiento estratégico, dominando los pasos naturales al territorio minero, en un cerro modelado por 2 valles concluyentes, la Legio Décima Gemina, uno de los cuerpos militares más experimentados, de los preferidos de César, acampó y excavó defensas terrenas, fosos y empalizadas que aseguraran su posición. Estos fosos, sumidos en la tierra, que aún se conservan, forman parte de ese primer asentamiento. 2 trincheras paralelas, excavadas en la grava natural y reforzadas en su día por estacas y otras defensas terrenas. Con el tiempo, una vez ganada la guerra y controlada la explotación del territorio, aquel lugar se convertiría en la capital de la administración de las minas de este rincón de Hispania. Pues tal como afirmaba el naturalista Plinio el Viejo. Hay quien opina que de esta manera Asturia, Gallaecia y Lusitania proporcionan cada año 20.000 libras de oro, aunque la mayor parte proviene de Asturia, y no será en otra parte de la tierra una abundancia tal y por tantos siglos. Por ello, se procedió a hacer de las defensas de la ciudad algo permanente. Se construyó entonces en piedra sobre el antiguo foso, con mampostería firme y un carácter más decidido, más categórico, una muralla provista de torreones cilíndricos que hacía patente la vigilancia atenta de Roma sobre sus nuevos dominios. Esta primitiva muralla de piedra también se abandonó y la ciudad comenzó a hacerse más grande, superando sus viejos límites, y más bella, a imagen y semejanza de Roma. Astúrica Augusta comenzaba a ser parte del imperio. Es la fosa Fastigata, un doble foso con sección N que iba rodeando el valle de la empalizada de madera que está proyectada donde hoy en día está esa pared. Estamos, por tanto, contemplando la parte externa de ese campamento, esas empalizadas de madera, el balón, después de 2000 años no permanece en pie, también por las características de este terreno, pero se han encontrado todo el dibujo negativo, es decir, el hueco que deja el testigo de los huecos de los postes y ese trenzado de la madera, sí que lo han encontrado. Luego veíamos, cuando iluminaban en azul la parte izquierda del sótano, esa muralla, cómo al final del reinado de Tiberio, principios de Clómenes, ya a partir del año 30, ya después de Cristo, se ve que han sustituido el valo por una muralla en mampostería, 2,5 metros de grosor y con esos torreones entregados regulares. Pero se piensa que es una muralla ya más de prestigio, del poder de Roma, que no necesidad de que se hacen estos astures, pues ya había ocurrido lo que nos han relatado en el audio, esa tradición de los bizantinos, la lengua sentada en la zona de Benavente, cuando se estaban reagrupando los astures en el río Astura, el río Esla, que cuentan cómo avisaron a Carisio, donde se estaban concentrando para divisar en 3 y fue ese golpe definitivo. Luego también coincide en ese abandono que les decía del carácter militar del enclave. Se sabe que la Legio Décima Gemina se marcha de aquí, se reagrupa en Petagonia, en la zona de Rosinos de Villares, en el norte de Zamora, campamento que también pueden visitar, y a partir del año 60 se sabe que están en la zona del Danubio, defendiendo el imperio por esa parte oriental. Y hay otro tercer momento importante que se ha podido datar en el sótano, es a partir de la dinastía Flavia de los años 80, que se ve que hay una expansión urbanística, hay una explosión demográfica, porque ya vemos cómo hay una vivienda, parte de una domus que está construida ya cimentada sobre ese foso y ya rompiendo la muralla. No tendrá muralla la ciudad de Astorga hasta finales del siglo III, principios del IV, que es la muralla que ustedes pueden ver, pero por restricciones, y como pueden ver está muy reconstruida en su aspecto exterior. Pero sí pueden ver una puerta de acceso a esa muralla bajo imperial en el jardín del Melgar, ese jardín que se ve la catedral del palacio, ahí pueden ver esa muralla.
A diferencia de esta primera, que estaba situada encima del cerro, se dan cuenta que esa ya está proyectada desde los pies del propio cerro. Y luego interesante el material que ya han visto en el museo, ¿verdad? Que ya han visitado esta mañana el Museo Romano, los 28 denarios, esas monedas de plata, aparecen en esta vivienda, tanto de época republicana como de época imperial, la llave de paso de grifo, también aparece aquí. No, estamos cerquita, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. Sea pues, y salgamos, que ya ha sido suficiente esta breve inmersión en la bañera del Caldario y no creo que haya influido en tu ánimo como debiera. Publio Ulpio Máximo y Gayo Tacilio Octavio Saturnino fueron procuradores de Augusto en Astúrica a finales del siglo II de nuestra era. Encima de un baño. Imagínate un vocerío, un griterío en todos los tonos que te hace desear ser sordo. Oigo el chillido de los que se ejercitan con las palancas, emiten silbidos y respiran afanosamente. Si alguno de ellos está muy tranquilo haciéndose el masaje, oigo el chasquido de la mano en la espalda y un sonido diferente según el golpe es dado con la mano plana o ahuecada. Cuando luego viene uno de aquellos que no pueden jugar a la pelota si no gritan y comienzan a contar los puntos en alta voz, es el acabose. Hay también el pendenciero, el ladrón cogido infragante, el charlador, que cuando habla se complace en escuchar el sonido de su voz, y los que se zambullen en la piscina para nadar, mientras el agua brota salpicando rumorosamente por todas partes. Pero a lo menos estos emiten una voz que es la suya propia. Piensa en el depilador, que a cada paso hace un verso en falsete para ofrecerte sus servicios. Y no se calla, sino mientras está arrancándole los pelos uno a uno. Pero entonces, el que grita es el que está debajo de él. Sin contar el griterío de los vendedores de bebidas, de salchichas, de tortitas y de los mozos de las tabernas que van de un lado a otro ofreciendo su mercancía, cada uno con una especial modulación de voz. Los restos arqueológicos, en nuestro caso, en las termas marinas de Astúrica, o los que hemos visto, nos dan información sobre dimensiones de las habitaciones, materiales, pero nos damos cuenta como este texto es una información complementaria para conocer la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué sucedía dentro de esas termas, de estos edificios? Lo primero que comienza diciendo Séneca es que desearía ser sordo. Qué bulliciosas eran estos, ¿no? Él no vivía cerca de un spa, donde hoy en día vamos, sí, son unas termas, ¿no? Habitaciones, temperaturas en el agua, pero íbamos para relajarnos, para estar tranquilitos. Es como vemos, unas termas no cumplían solo la misión de higiene y de aseo personal, sino que también hemos escuchado cómo se depilaban, recibían masajes, comían, jugaban, hablaban, y para ello necesitaban unas estructuras complementarias que iban desde las palestras, esos patios para practicar deporte, natarios, que son piscinas, pero también tenían salas para objetos de arte, bibliotecas, corredores, museos, jardines, salas para recibir esos masajes, ¿no? Es un edificio que cumple también una función de aglutinar vida pública, vida privada. Aquí vendrían a hablar de política, a firmar acuerdos de trabajo, un elemento que utiliza el imperio para socializar, ¿no? en estas ciudades. Tenemos aquí una reconstrucción tipo. Si nos volvemos a poner, por favor, todos en forma de semicírculo, lo podremos ver, para identificar las distintas habitaciones con las que han paseado estos dos procuradores. Empezábamos en una sala iluminada en azul, se daban cuenta, y cambiaba el nivel porque se conservan los escalones para bajar a aquella piscina. Es la sala fría, el frigidario. Antes del frigidario, en la excavación aparecen unos muros que iban hacia una sala. Seguramente allí estaría situado en el solar continuo. No se ha podido excavar el apoditerium, que es un vestuario. Solían tener un banco que facilita la tarea de cambiarse, y en vez de taquillas con puertas, lo que tenían eran hornacinas, huecos en la pared. Pasarían a la sala fría. La siguiente sala, el tepidarium, era el espacio donde entrábamos casi la mayoría. Esa sala templada, por la sola veíamos el color naranja, sirve para aclimatarse entre el frío y el calor. Muchas veces no tenía por qué tener bañera, simplemente podía ser una sala ambientada. Otra sala que vemos aquí es el Caldarium, que es la más caliente de todas, que se correspondía con la zona que iluminábamos en rojo. Aquí vemos una piscina de forma semicircular para más personas, aquí 2 o 3, ¿no? Vemos que es un poquito más pequeña esa bañera del Caldarium, pero justo se encuentra encima de un horno, con lo cual las temperaturas que va a alcanzar serían muy elevadas. ¿Se dan cuenta? Otra habitación
que aunque identifican como tepidarium, se han equivocado, sería esta sala, eran las letrinas. Vemos como el sentido del pudor también es algo cultural. En el siglo XXI hemos decidido de uno en uno, como mucho, ¿no?, entre familia, pero ellos utilizaban las letrinas, para ellos era tan común como la sudatio, ¿no?, como la sauna, por la que también pasaron. Hay letrinas hasta para 48 plazas. Si les queda algún asuntillo dentro de un negocio, no tienen ningún pudor. Además, el agua sucia también va a conectar con todo el sistema de cloacas y de alcantarillado, del que luego veremos porque vamos a tener la suerte de visitarlo. ¿Cómo calentaban muchas veces? Pues habéis oído que muchas veces los romanos buscan agua termal, sale de manera más alta de la temperatura, además se suelen atribuir propiedades medicinales. En Orense hicieron ese uso, Alange, Arnedillo. En la mayoría de los sitios no tenemos esta suerte, pero desde el siglo I a.C. se generaliza el sistema de calefacción, el hipocaustum, que sirve para mantener la habitación y la temperatura. Por medio de las pilae, que son una hilera de ladrillos, lo pueden ver en el dibujo, pero por suerte también lo están viendo in situ dentro del sótano. Han creado pues toda una serie de columnas, también por una serie de arquillos lo hacían, que aguantan la suspensura, es el suelo, el pavimento por donde ellos van caminando. Han creado así una cámara subterránea que se alimenta por el calor del praefurnium, del horno hecho en ladrillo refractario. Es un suelo radiante, pero también por la pared discurre el calor porque utilizan tubulis, ladrillos huecos, que hace que también pueda subir por ahí el calor. Y van aprovechando el calor que se genera en los hornos para ir calentando el agua, así ya la van temperando y luego la van trasvasando. Nos vamos a asomar todos porque esta zona, esta habitación, también es el área de servicio donde se almacenaría el combustible y donde el empleado, el esclavo, estaría alimentando estos hornos. Nos vamos a asomar y también para hablar un poquito del material.